Encontrándonos todos presentes entonces, vamos a continuar con las alegaciones de clausura de Corpesca S. Seguimos. Muchas gracias. Antes de continuar, señoría, un punto que había quedado pendiente, que es el documento 392, que fue incorporado el 24 de abril del 2019. El 26 de abril de 2019. Gracias. 26 de abril de 2019. Gracias, Carolina. Gracias. De lo dicho, su señoría, en cuanto al error garrafal de asimilar simplemente boletas con cohechos, se puede seguir, o se sigue a eso, que la acusación infringe el principio de no ser juzgado dos o más veces por el mismo hecho. Y esto porque el Ministerio Público y los acusadores tergiversan la naturaleza jurídico-penal del tipo de cohecho cuando interpretan que un acuerdo basal de hacer aportes políticos mediante 59 o 63 pagos parcializados configuraría 59 o 63 delitos de cohechos reiterados. Como si fueran todas estas boletas y todos estos hechos diferentes entre sí y no tuvieran una unidad común de acción o una acción única y singular. Y esto, señoría, consideramos que es una infracción al principio constitucional del non bis in idem y conduce a sancionar varias veces por una misma y única conducta, que es precisamente el acuerdo basal, el supuesto acuerdo basal, y pretenden en la acusación que se sancione como concurso material de delitos reiterados. A nuestro juicio, su señoría, esto constituye una aplicación errada del sentido y el alcance del concurso material. Aquí no hay 59 o 63 conductas de cohecho. Tampoco con esto estoy diciendo que haya una, sino que de la propia acusación se aprecia que hay un acuerdo basal que genera la unidad de acción, su señoría. Y a este respecto, la jurisprudencia y la doctrina es unánime, su señoría, y no quiero ahondar mucho en ello. Solamente, su señoría, voy a citar muy brevemente lo que dice el profesor Mario Garrido Montt en su Manual de Derecho Penal, tomo 2, de la parte general, en la página 447, donde señala lo siguiente: hay concurso material o real de delitos cuando un mismo sujeto ha realizado dos o más acciones que constituyen a su vez uno o más delitos independientes, no conectados entre sí, y sin que en relación a ninguno se haya dictado sentencia condenatoria. Esto es lo esencial, su señoría, que en palabras del profesor Mario Garrido es que los hechos sean independientes y no conectados entre sí. Lo mismo opina el profesor Alfredo Echeverri en el Manual de Derecho Penal, en el libro cuarto, página 111, lo mismo el profesor Enrique Curi
en la parte general, página 659. No voy a citar porque, francamente, dicen lo mismo. O sea, dicen que los delitos tienen que ser independientes y no conectados entre sí. ¿Y qué hay acá? Acá lo que hay, su señoría, según la acusación y según los alegatos de los acusadores, es un acuerdo basal, singular, de aportes políticos con entregas diferidas. Eso constituiría una sola conducta en el caso del cohecho, que negamos tajantemente. Y esta conducta se consuma con la solicitud del empleado público y la aceptación del particular, sin tener ninguna relevancia, su señoría, si posteriormente se entrega o no se entrega el aporte, sin que tenga ninguna relevancia si se entrega en una sola partida o en varias partidas. Todas estas circunstancias posteriores, su señoría, son lo que en doctrina se llaman actos copenados impunes. Actos copenados impunes. Entonces, resumiendo y recapitulando, su señoría, se puede observar que acá existe supuestamente un acuerdo inicial, en palabras de la Fiscalía, un acuerdo basal, y este habría ocurrido, su señoría, en el caso de Jaime Orpiz, antes de marzo del año 2009, y en el caso de Martí Sassi, antes de agosto del año 2009, vale decir todo antes de la entrada en vigencia de la Ley 20.393. Un siguiente punto relevante, su señoría, que también fue aludido por el abogado Sergio Rodríguez, es que la rectificación de impuestos, su señoría, hecha por Corpesca no es prueba, en caso alguno, de delitos de cohecho. Hemos escuchado que para los acusadores el hecho de que Corpesca haya rectificado ciertas partidas de sus declaraciones de impuesto a la renta es sinónimo de pago indebido a algún funcionario público. Y esto no es cierto y no puede dársele a este trámite ante el Servicio de Impuestos Internos un valor distinto que el que realmente tiene. Las rectificaciones de impuestos, su señoría, ocurren día a día y por distintos motivos. Los hechos son mucho más sencillos que los que se pretende por los acusadores. En el mes de marzo del año 2015, el director del Servicio de Impuestos Internos hizo un llamado a todos los contribuyentes, invitándolos a un procedimiento de rectificación de lo que se denominaba, su señoría, brechas tributarias. Y Corpesca, hecho este llamado público, revisó sus cuentas contables, revisó su libro de honorarios, por supuesto, revisó los libros en que aparecen las facturas exentas, revisó sus libros diarios, su libro mayor, señoría, y decidió acogerse a este llamado y rectificar, lo que además se hizo con un criterio conservador. Como lo señaló don Raúl Feliú el 19 de diciembre del año 2019. Raúl Feliú, quien fue quien se encargó de determinar qué rectificar, junto con los asesores tributarios de la compañía. La verdad, su señoría, este criterio conservador se puede resumir, o lo puedo resumir, su señoría, de la siguiente forma. Había que rectificar todo lo que pareciera relacionado a la política, porque estábamos en el periodo en que estaban reventando los casos Penta y Soquimich. Entonces había que rectificar todo lo que parecía relacionado a la política. Si había un servicio realmente prestado o efectivamente prestado, si estaba relacionado a la política, se rectificaba.
prefirió la compañía asumir aquello y pagar la multa y los intereses. Pero lo que no quería la compañía que ocurriera es que por no haber rectificado, por eso es el criterio conservador, por no haber rectificado algún documento, que no tenga después Corpesca una investigación del Servicio de Impuestos que se prefiere, por supuesto, evitar. O sea, ante la duda, rectificar. Entonces, lo que Raúl Feliú y los asesores tributarios hicieron es que todo nombre que se busque en los medios, en Google, en distintos buscadores y que tenga relación con la política, se rectificaba. De ahí que está rectificado Felipe Rojas, porque años antes de la rectificación había sido gobernador, pero no como falsamente se señaló, había prestado servicio como gobernador, cuando era gobernador, y eso quedó acreditado con la lectura del Diario Oficial por parte del colega Sergio Rodríguez, que demostraba que las boletas de Corpesca a Felipe Rojas no eran en el periodo en que él era gobernador, sino que fue mucho después. Pero bueno, había que rectificar todo aquello que pareciera cercano a la política. Y a eso se le sumaban otros criterios. Las boletas con iniciales, con números iniciales bajos, las 1, 2, 3, 4, etcétera, las que tuvieran montos cerrados y las de los emisores que fueran jóvenes. Y en todo esto, su señoría, se contó con la asesoría de expertos tributarios. Entonces, el motivo de la rectificación no debía ser explicado ante el Servicio de Impuestos Internos. No tiene nada que ver con un cohecho. Si un contribuyente, su señoría, por ejemplo, hace un gasto evidentemente necesario para producir la renta, por ejemplo, Corpesca en la compra de redes, y si Corpesca decide rectificar ese gasto de compra de redes que es necesario, el Servicio de Impuestos Internos no va a poner ninguna traba, porque no hay que expresar causa para rectificar. El Servicio de Impuestos Internos va a acceder a la rectificación y va a aplicar la multa y los intereses que corresponden. Y esto fue corroborado, su señoría, por el testigo del Ministerio Público, don Max Zapata, que en el 13 de agosto de 2019 señaló en estrados que no hay que explicar el motivo de la rectificación. Entonces, por un lado, no se puede sostener que todo lo rectificado es un delito de cohecho, y por otro lado, tampoco se puede sostener que todo lo rectificado no tiene sustento material o que el servicio no fue prestado. Porque, como dije, en este criterio conservador se prefería rectificar todo antes de la duda y tener posteriormente alguna investigación de carácter tributario. El punto al que pasaré a continuación, su señoría, es de la esencia de la defensa de Corpesca y constituye el hecho de que el señor Francisco Mujica no se comprobó más allá de toda duda razonable que éste haya cometido el delito de soborno. Y en este sentido, el artículo 248 bis del Código Penal, por el cual se acusa a Jaime Orpiz y Martí Sassi, tiene como verbos rectores solicitar o aceptar. Y son conductas, su señoría, alternativas e incompatibles entre sí. No puede el funcionario público solicitar y luego aceptar, ni viceversa. Porque esto tiene relación, su señoría, con quien tiene la iniciativa en el cohecho. Si la tiene el funcionario público, este solicita.
Si la tiene el particular, bueno, el funcionario público acepta el ofrecimiento. Y en este juicio, según la acusación, la iniciativa en el cohecho la tuvo el funcionario público. Insisto, nosotros negamos todo cohecho, pero la iniciativa de solicitar un beneficio económico la tuvo el funcionario público según la acusación. Por ello, si fueron los funcionarios públicos, según se fijó en la acusación, quienes solicitaron, es el particular el que tiene que consentir en dar. Y ese es el hecho típico que se le imputa a Francisco Mujica, consentir en dar lo solicitado por los acusados Orpiz e Isasi. Entonces, la acusación exige que previo a cualquier conducta de Francisco Mujica haya existido una conducta de los funcionarios públicos. Mejor dicho, sin una solicitud para hacer algo en el futuro, no puede haber un consentimiento en dar para hacer algo en el futuro. Entonces, la conducta de Francisco Mujica es posterior, según la acusación, a la de los acusados. Dicho lo anterior, señoría, un primer requisito para sostener que puede haber soborno en esta modalidad típica de consentir en dar por parte de Francisco Mujica es que haya habido antes una solicitud típica, antijurídica y culpable de parte de Jaime Orpiz y Marta Isasi. Y lo que quiero decir, su señoría, con esto, aunque sea obvio, es que para condenar a Corpesca, un primer requisito es que se hayan establecido, más allá de toda duda razonable, las conductas de cohecho de los ex parlamentarios. Cuestión que analizaremos más adelante y por separado y que se descartará totalmente. Y luego, en un segundo paso, analizado si existió la conducta de cohecho de los ex parlamentarios, es necesario analizar si se acreditó, más allá de toda duda razonable, una conducta unida y ligada a la anterior, que es la de soborno de Francisco Mujica, sin que éste haya tomado la iniciativa. Entonces, magistradas, para la acusación contra Corpesca, primero se tiene que acreditar la solicitud constitutiva de cohecho de los parlamentarios y luego se debe acreditar el consentimiento en dar de parte de Francisco Mujica. Y en este juicio oral no se acreditó, más allá de toda duda razonable, que Francisco Mujica haya dado o consentido en dar a cambio de algo los beneficios económicos que se imputan. ¿Qué es lo que se constató en el juicio? Primero, que el propio Francisco Mujica negó haber accedido a dar los beneficios económicos a los acusados a cambio de que estos hicieran algo o estuvieran a disposición de Corpesca. Luego, tenemos que los propios acusados, Jaime Orpiz y Marta Isasi, negaron tajantemente haber solicitado beneficios económicos a Francisco Mujica a cambio de que ellos hicieran una conducta futura. Y tampoco, ni siquiera se les preguntó, pero tampoco a cambio o como premio de una conducta pasada. Y además de todo esto, su señoría, no se presentó en el juicio ningún testigo que haya estado presente en alguna solicitud y su posterior consentimiento por parte de Francisco Mujica. Ningún testigo, solo lo sabemos. Y luego, ¿qué hay? Hay correos electrónicos, pero analizados detalladamente, como lo dijo don Cristian Mardones, no existen correos electrónicos que vinculen los pagos a Jaime Orpiz o los supuestos beneficios económicos para terceros que se le adjudican a Marta Isasi con conductas futuras de estos mismos ex parlamentarios.
Así las cosas, su señoría, no se presentaron evidencias que demuestren el delito de soborno antecedente por parte del testigo Francisco Mujica. Y aquí, y por eso me refiero al testigo Francisco Mujica, es necesario, esta defensa considera muy necesario hacer una reflexión, porque hay un punto que es bastante complejo y que creemos que se debe resolver. Resulta al menos extraño, su señoría, que la persona natural que puede generar responsabilidad penal para corpesca, de acuerdo al artículo 3 de la ley 20.393, sea un testigo de este juicio. Como ya dijimos, y perdone, magistrado, que sea majadero con esto, un poco majadero, el artículo 1 de la ley 20.393 sanciona el delito del artículo 250 como delito generador de responsabilidad penal, no los del artículo 248 o 248 bis. Entonces, magistrada, si hacemos una simple inferencia lógica de lo que ha ocurrido en este juicio oral, respecto de la imputación de la Fiscalía, lo que se pretende es que Corpesca sea sancionada por las conductas de un testigo. Incluso, su señoría, se podrán recordar que los acusadores se opusieron tenazmente a que el señor Francisco Mujica declarara como imputado y ejerciera sus derechos como imputado. Y finalmente declaró en calidad de testigo juramentado a decir verdad. Entonces, magistrado, perdóneme la digresión, pero la responsabilidad penal de Corpesca se tiene que sustentar, o se debería sustentar, en las conductas o hechos de este testigo, de Francisco Mujica como testigo. Y eso es una cosa que desde ya parece extraña. Y por otra parte, se ha informado a este tribunal, mediante declaraciones y algunas menciones de los acusadores, que el testigo Mujica fue condenado en un procedimiento abreviado por delitos de cohecho y delitos tributarios, y por hechos que eventualmente serían similares a los de la acusación contra Corpesca. Y digo similares, su señoría, porque no son los mismos. Yo les puedo asegurar, su señoría, que, por ejemplo, los hechos del abreviado de Mujica son anteriores a los hechos materia de la acusación contra Corpesca. Y en ese sentido, ahí se da otra dinámica. Entonces, magistrada, tenemos esta paradoja. Por un lado, hay una persona que supuestamente estaría condenada por delitos de cohecho y tributario, y por otra parte, esa misma persona es testigo en este juicio y establecería este testigo en este juicio la responsabilidad penal para Corpesca. Y esta dicotomía, su señoría, dependiendo del caso, no necesariamente está mala, no necesariamente es una anomalía. Si la verdad es que sí puede darse el caso, porque lo admite la ley, de que el acusado o de que la persona natural, su señoría, sea sometido a una suspensión condicional del procedimiento o vaya a un juicio abreviado. Y que a la vez a la empresa se la lleve a juicio. Eso se puede. Pero lo que sí podemos asegurar es que solamente el Ministerio Público puede tomar esa decisión de la salida alternativa o de juicio abreviado con el imputado. Si el Ministerio Público no propone una salida de suspensión condicional o juicio abreviado, ni el imputado ni nadie puede forzar al Ministerio Público para que se llegue a esta salida. Entonces, magistrado, ¿y a qué voy con todo esto? Es que la opción que tome el Ministerio Público de llevar a la persona natural en otro juicio
a una suspensión condicional o a un procedimiento abreviado, tiene consecuencias prácticas y jurídicas, y en este caso tuvo esas consecuencias. Porque en este caso, el Ministerio Público tomó la decisión estratégica de traer a Francisco Mujica como testigo para que declare juramentado a decir verdad y que no sea un acusado en este mismo juicio. Pero dicha decisión estratégica no libera al Ministerio Público en lo absoluto de su obligación de acreditar y demostrar, más allá de toda duda razonable, la responsabilidad penal del testigo Francisco Mujica como autor de los delitos de cohecho, base de la responsabilidad penal de la persona jurídica, en este juicio, no en otro juicio. Y ahí está el que creemos, su señoría, que ha sido el déficit, perdón, ha sido el déficit del Ministerio Público en este caso y se une a las otras deficiencias, su señoría, a las que hemos hecho referencia. La Fiscalía tomó su opción. La Fiscalía, en una decisión que tiene que ser responsable, en vez de haber juzgado conjuntamente a Francisco Mujica con Corpesca, lo que habría significado evidentemente una necesidad probatoria aún mayor por parte del Ministerio Público, la Fiscalía, por sí y ante sí, propuso a Francisco Mujica un atractivo procedimiento abreviado, aparte, previo. Y en él, el señor Francisco Mujica pragmáticamente habría aceptado esta negociación. Entonces, como ya dije, la Fiscalía optó porque Francisco Mujica fuera un testigo de este juicio y no un acusado. Aceptó que en este juicio oral contra Corpesca tiene que probar la responsabilidad penal del testigo Francisco Mujica para de esa forma llegar a la responsabilidad penal de Corpesca. Porque, sus señorías, no es posible atribuir responsabilidad penal de la persona jurídica sin determinar la responsabilidad penal de la persona natural, salvo algunas excepciones, sus señorías, establecidas en la ley y que no son atingentes a este caso. Entonces, al no haberse presentado a Francisco Mujica como acusado, creemos que la Fiscalía en la práctica abandonó, su señoría, o renunció a probar el delito de cohecho, el delito de soborno, y se centró únicamente en los delitos de cohecho de los funcionarios públicos, descansando de una manera que no es la debida, descansando en el hecho de que el testigo Mujica en otro tribunal acordó con el Ministerio Público un acuerdo, un procedimiento abreviado que habría terminado en una sentencia cuyas circunstancias, su señoría, épocas, motivaciones se desconocen completamente. Lo que negoció Francisco Mujica con la Fiscalía no es un tema que se haya exhibido o presentado en este juicio. El tribunal no sabe qué hechos negoció y qué hechos no negoció el testigo Mujica. La Fiscalía no presentó en el juicio el procedimiento abreviado. Y de hecho, el artículo 335, señoría, prohíbe que se presente el procedimiento abreviado. En síntesis, no se puede dar ningún valor probatorio a estas menciones a un procedimiento abreviado, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 335. Pero si interpretamos el artículo 335 como que no se puede traer a juicio solamente las negociaciones, las instancias previas al juicio abreviado, de todas formas, esta sentencia de juicio abreviado no fue incorporada de manera legal en el juicio. Y las declaraciones o los dichos que se dieron en este juicio no dan ninguna claridad respecto de los hechos en materia del mismo. Y en todo caso,
aun cuando la Fiscalía, hipotéticamente, o si volviéramos atrás, hubiera incorporado de forma legal la sentencia de juicio abreviado, ella tampoco en sí misma es prueba de nada, por cuanto la sentencia en un juicio abreviado no tiene la capacidad ni la intensidad para, desde el punto de vista material o real, generar valor probatorio, ya que el juicio abreviado es lo que se denomina justicia negociada. No refleja un estado de hechos que se acerque a la realidad social. Y en este punto me tengo que detener un poco, su señoría, para poder darle sustento a lo que estoy diciendo respecto de que el juicio abreviado no produce, no colabora con el establecimiento de la verdad real o material, porque el juicio abreviado es muy diferente al juicio oral. El juicio abreviado no es contradictorio, el juicio abreviado, la prueba no se reproduce, y hay un elemento sustancial que es el consentimiento. Es decir, las partes se ponen de acuerdo en establecer una verdad. En cambio, como sabemos y como vimos en este largo juicio, el juicio oral es contradictorio, rige el principio de la inmediatez y nadie puede ser condenado más allá de toda duda razonable. Y en este sentido, todos los autores, su señoría, que consultamos para este alegato consideran que en el juicio abreviado no existe un descubrimiento de la verdad que se acerque a la verdad material, sino que hay una simple, su señoría, negociación. Como bien lo dijo en sus propias palabras Francisco Mujica y Jaime Ortiz. Como ejemplo, su señoría, voy a citar al profesor Manuel Rodríguez Vega, en la publicación de la revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso del 2011, que se titula Discrecionalidad del Ministerio Público y objeto del juicio abreviado. Señala en la página 4 este profesor: por otro lado, y alejándose de enfoques eficientistas, diversos autores han cuestionado insistentemente este tipo de procedimientos consensuales por conllevar la oferta de reducción de pena a cambio de la aceptación, no discusión o confesión de los hechos de cargo y la renuncia al juicio oral, una especie de coerción psicológica que excluye la voluntariedad del acusado, pues ante la posibilidad de terminar prontamente el proceso. Es importante porque sabemos, y como lo dijeron los que me antecedieron, es una carga estar sometido 1 año y medio a un proceso. Pero ante la posibilidad de terminar prontamente el proceso, y con ello las cargas que éste ha podido acarrearle, y además con una pena sustancialmente menor a la que podría obtener un juicio ordinario, el acusado se vería naturalmente compelido a dimitir al ejercicio de su juicio oral. Y después dice: la que es superada por una verdad formal o consensuada, obtenida del contraste de las hipótesis acusatorias y la refutación por parte de la defensa, o verdad forense, como la llama Hassemer, por ser obtenida de acuerdo con las formalidades judiciales. Los tribunales ya no averiguan qué fue lo que realmente sucedió. Ello es ahora función del Ministerio Público. Por su parte, señoría, los profesores Julián López y María Inés Horvitz plantean lo mismo, su señoría, y el profesor, en su conocido manual, y el profesor Ignacio Riet, incluso señala que el juicio abreviado no puede tener influencia en un juicio civil. En el juicio civil, que sabemos que los estándares del juicio civil son bastante menos intensos, bastante más bajos que los del procedimiento penal. Y en todo caso, su señoría, más allá del juicio abreviado, lo que creemos más importante, su señoría, es lo que dijo don Francisco Mujica cuando vino a este juicio.
la respuesta del testigo Mujica respecto del delito de cohecho, su señoría, fue lapidaria. Y fue claramente un acercamiento a la verdad material muchísimo más intenso que lo que pueda decir una sentencia o una negociación con la Fiscalía en un juicio ordinario. Francisco Mujica rechazó categóricamente el soborno a Jaime Orpiz y a Martí Sassi, y el 28 de noviembre del año 2019, es muy importante esa fecha porque en esa fecha Francisco Mujica jura por primera vez a lo largo de todo este procedimiento penal. Siempre había declarado antes como imputado. Entonces, en su primera declaración, obligado a decir verdad, Francisco Mujica, en una postura corporal, con una impostación de la voz, que mostraban seguridad total, magistrada, dijo lo siguiente: fui a un juicio abreviado que entiendo que es una negociación de las partes. Uno tiene que entender por qué llegué a esta determinación. Hubiera preferido 1000 veces haber llegado a esta instancia para probar inocencia de estos cargos. Sin embargo, no me permitió ni mi salud mental ni la salud física. Entonces, cuando usted me dio esta oportunidad, refiriéndose a la señora fiscal, entonces, cuando usted me dio esta oportunidad, lo conversé con mi médico, con mi abogado, pese a tener la convicción de que jamás he dado ayuda alguna, ya sea en dinero o en bienes materiales, a instituciones o a personas, incluyendo a los imputados, pidiendo algo a cambio. Eso lo tengo muy claro y aquí juré decir la verdad y por lo tanto digo yo no he cometido cohecho alguno. Esto es importante, su señoría, porque todo lo que se pueda decir de un procedimiento abreviado, Francisco Mujica jamás, en ninguna de sus declaraciones durante la investigación, ni como imputado, ni ahora como testigo, reconoció haber sobornado a alguien. El tribunal pudo constatar en este juicio que los acusadores no hicieron ningún ejercicio de evidenciar contradicción con Francisco Mujica en este punto. No evidenciaron que Francisco Mujica en la investigación haya reconocido alguna vez haber pedido algo a cambio de alguna dádiva. Nunca Francisco Mujica durante la investigación dijo que algún aporte político fue a cambio de realizar alguna conducta activa o pasiva, ni expresa ni tácitamente. Entonces nos preguntamos, ¿cómo pudo haber sido condenado Francisco Mujica si de los antecedentes de la investigación que revisó el juzgado de garantía no se observa ninguna declaración incriminatoria de Francisco Mujica? La respuesta es simple, su señoría, y es porque el juzgado de garantía no hace un acto jurisdiccional propiamente tal, ya que acepta una negociación privada, su señoría, entre fiscales y defensores. Piense, su señoría, que el juicio abreviado contra Francisco Mujica habría durado solo algunas horas. Ahora voy a pasar a otro punto, su señoría, que se refiere a que el delito de soborno requiere ser cometido con dolo directo y no con dolo eventual. En este juicio, su señoría, no se acreditó, más allá de toda duda razonable, dolo directo en las conductas del testigo Francisco Mujica ni de los acusados. Al respecto, magistradas, cabe hacer presente que el delito de cohecho, como está descrito de manera inexorable, requiere en el tipo subjetivo que la conducta sea cometida con dolo directo. Y aquí también, su señoría, permítame, pero voy a citar
la doctrina nacional que se ha referido uniformemente a esta exigencia del tipo subjetivo del dolo directo, tanto de los artículos del 48 y 248 bis, como del artículo del 250 del Código Penal. Y esto básicamente, señoría, lo estiman así los autores porque por las palabras para la realización de una conducta o una omisión, o por haber realizado una conducta o omisión. Esas palabras excluyen la posibilidad de dolo eventual. Así, su señoría, don Guillermo Oliver, en su publicación Aproximación al delito de cohecho, voy a abreviar un poco lo que iba a leer, su señoría, pero indica la mencionada expresión, se está refiriendo al para y el por, no es compatible con un dolo eventual. Solo de quien actúa con dolo directo se puede decir que solicita o acepta algo para omitir un acto debido o por haberlo omitido. Don Mario Garrido Montt, a quien ya cité, su señoría, tiene la misma idea de que solamente se puede concretar con dolo directo. Incluso, su señoría, hay algunos autores como Jean-Pierre Matus y doña Cecilia Ramírez que exigen que un dolo directo intensificado, porque señalan que además de un elemento subjetivo trascendente que se extraería del uso del para cometer contenido en el tipo, se requiere, su señoría, un elemento adicional. Lo mismo opina, y no lo voy a leer, don Gustavo Balmaceda Hoyo, en su libro Derecho Penal Parte Especial, y don Alfredo Echeverri. En cuanto a la jurisprudencia, su señoría, el colega Sergio Rodríguez ya citó una sentencia que deja totalmente establecido, por los argumentos que da, que este delito debe ser cometido con dolo directo, que es la de la excelentísima Corte Suprema 5898 del 2008. Así que no voy a citar esta sentencia en la parte que ya citó el colega Rodríguez, pero sí, magistrada, me permito volver ahora al fallo que había señalado previamente de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, del 16 de enero de 2017, ingreso corte 127-2016. Y aquí, en la parte decisoria de esta resolución, su señoría, que sobresee definitivamente al señor Patricio Walker, primero cita 18º. En el número 18º, primero cita también este fallo de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, el fallo de la Corte Suprema 5898 del 2008, que citó el colega Rodríguez. Lo cita para firmarse en ese fallo. Pero además señala, el dolo es el principal elemento subjetivo integrante del tipo criminal. Obra con dolo el que conoce y que quiere realizar el tipo objetivo. Requiere de un elemento cognitivo, el saber o conocer, y un elemento volitivo, el querer, la realización del hecho típico. El dolo directo, por su parte, es la forma más característica y más grave del dolo, ya que hay en el sujeto activo la intención del hecho típico y antijurídico. Y así, su señoría, estima que en ese caso, en el cual no se llegó a juicio, se acreditaba que no había una conducta dolosa con dolo directo de parte del investigado. Y dicho lo anterior, su señoría, para la resolución de este caso se requiere que se haya comprobado dolo directo más allá de toda duda razonable en las conductas del testigo Francisco Mujica. ¿Y qué significa esto en la práctica, magistrada? Significa en la práctica que no basta con presumir
que Francisco Mujica en su fuero interno se haya representado como una posibilidad que los acusados hicieran o no hicieran algo a cambio de los supuestos beneficios económicos. No basta, su señoría, con que Francisco Mujica se haya representado que si se les otorgaba estos supuestos beneficios económicos a los parlamentarios, ellos estarían a su disposición. Lo que se requiere, su señoría, es que se haya acreditado más allá de toda duda razonable que Francisco Mujica haya consentido en dar para que los funcionarios realizaran las conductas sin posibilidad de error y con su voluntad encaminada a conseguir dicho fin. El último punto, respecto de estos puntos que en mayor o menor medida dicen relación con las imputaciones a Francisco Mujica en relación a Marta Isasi y Jaime Orpiz, consiste en que la acusación no admite, su señoría, no admite que el beneficio económico pueda ser para un tercero. Y en esto debo reconocerle al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado y a los otros querellantes que me parece que hicieron referencia a esto. Debo reconocerle que efectivamente y sin lugar a dudas el artículo 248 bis del Código Penal establece que el beneficio económico puede ser para sí o para un tercero. La norma dice que el beneficio económico puede ser para sí o un tercero. Pero, sin embargo, su señoría, si se revisa la acusación, se puede constatar que las imputaciones concretas que se hacen se refieren a un beneficio económico para Jaime Orpiz y para Marta Isasi y no para terceros. En el caso de Jaime Orpiz, la acusación indica: dicha petición se solicitó a pretexto de obtener dineros para su campaña y deudas de campaña. De hecho, agrega, los aportes se hicieron al margen de la regulación de financiamiento de campañas políticas. Pero dice, se solicitó para su campaña y deudas de campaña. Luego agrega, Jaime Orpiz dispuso la entrega cortesca de boletas de honorarios de terceros por servicios profesionales inexistentes, las cuales el senador obtenía directamente de personas que se desempeñaban como sus colaboradores suyos. Entonces, su señoría, todas las alegaciones que se hicieron ahora por primera vez en el alegato de clausura, pero no en el alegato de apertura, respecto de que Jaime Orpiz habría ayudado a que Felipe Rojas fuera contratado personalmente para prestar servicios para Corpesca y recibir Felipe Rojas los beneficios económicos, son ajenas a la acusación y deben ser descartadas. Los acusadores no pueden, atendido a cómo se fueron dando los hechos durante el juicio, modificar su acusación. La defensa de Jaime Orpiz y esta defensa, su señoría, se ven impedidas de preparar correctamente la defensa si en el transcurso del juicio el Ministerio Público descubre que los dineros a Felipe Rojas no tenían relación con Jaime Orpiz ni eran para su campaña o para sus deudas de campaña. Respecto de Marta Isasi, en los cohechos que se imputan
en los capítulos de Zavala, Esteban Zavala, tanto del año 2011 como 2013. No me voy a referir a Carrillo porque no es parte de la acusación contra Corpesca. La acusación señala que los dineros los solicitó mediante boletas ideológicamente falsas de Zavala. Por tanto, en las imputaciones a Zavala se imputan que los dineros eran para Marta Isasi y que las boletas son falsas. O sea, no se deja espacio que los dineros sean para Zavala. En el cohecho, su señoría, en la letra C, se imputa también el cohecho de los supuestamente 40 millones solicitados, y que eso habría ocurrido en los meses anteriores a julio de 2012. Y en esta parte, magistrado, es evidente que si se tratara de dineros, eran para sí y no para un tercero, así que también aquí se deja totalmente afuera que estos dineros fueran para terceros. Pero luego la acusación dice que estos supuestos 40 millones de pesos se materializaron en el financiamiento de actividades organizadas por Isasi. Entonces, lo que dice la acusación es que el cohecho, delito que sabemos es de mera actividad, previo a los meses de julio del año 2012, se habría solicitado para sí. Entonces, que esto se haya materializado, si es que tiene alguna relación en beneficios para terceros, no tiene ninguna relevancia jurídico-penal. Lo que en verdad vimos en el juicio, su señoría, y en los alegatos de clausura, es que, por parte de los acusadores, es que se imputa a Marta Isasi haber obtenido un beneficio no económico, sino que, como se mostró al final del juicio, lo que se dice es que Marta Isasi habría tenido un beneficio que lo llaman de proselitismo, que puede ser también estimado como un beneficio de popularidad. Pero esto, magistrada, no forma parte del tipo penal de cohecho vigente a la época de los hechos. Y en esto, la efectiva prestación de los servicios para la actividad del Día del Niño se torna muy relevante, ya que a esa fecha, su señoría, el cohecho del artículo 248 bis y el soborno del artículo 250 sancionaba únicamente, su señoría, sola y únicamente, la solicitud de un beneficio económico. Y no lo hacía con la actual configuración que nos trajo la ley 21.121 del año 2018, que sanciona al que solicita un beneficio económico o de otra naturaleza. Entonces, señoría, entre el 2009 y el 2013 solamente era punible la solicitud de un beneficio económico. Y desde el 2018 en adelante es punible la solicitud de un beneficio económico o de otra naturaleza. Por esto, magistrado, todos los eventuales beneficios de popularidad que se suponen por parte de los acusadores que habría obtenido Marta Isasi, o el mayor número de votos, como alguna vez creo que se preguntó por parte del Consejo de Defensa del Estado, son atípicos y no son constitutivos del delito de cohecho, ni activo ni pasivo, aplicable a este juicio. Con esto, su señoría, en resumen, respecto de las imputaciones de soborno a Francisco Mujica, la acusación es poco clara, ambigua, un amalgama, como ya dije. La acusación usa la falacia de la causalidad
que no dejó de ser una falacia. La acusación se funda en un cohecho antecedente, lo que deja fuera varias imputaciones de cohecho que son incompatibles con esta hipótesis. El tipo penal del 248 bis no tipifica el incumplimiento de deberes genéricos y en esto falta a la lógica la acusación. Las imputaciones de actos de particulares no tienen relación ni son complementarias con el delito de cohecho o el soborno. No se deben enjuiciar formas de ser, sino actos concretos, ni menos si estos son ajenos a la acusación. La acusación contiene un relato fáctico o de ficción, como dijimos, como si todo comenzara el año 2010. Y la interpretación de las boletas igual cohecho infringe el principio del non bis in idem. La rectificación de impuestos no es prueba de cohecho. No se comprobó, más allá de toda duda razonable, los sobornos de parte de Francisco Mujica, que es un requisito fundamental. El delito de cohecho requiere dolo directo y no eventual, y no se acreditó, más allá de toda duda razonable, dolo directo de parte del testigo Francisco Mujica. Y el cohecho que se imputa en la acusación en todas sus hipótesis es un cohecho para sí y no para terceros. Hechas estas consideraciones, su señoría, ahora pasaré a referirme con un poco más focalizado en la acusación que se hace a Francisco Mujica respecto de Marta Isasi. Primero debemos señalar, magistradas, que consultada Marta Isasi por esta parte, señaló que Francisco Mujica nunca le pidió nada a cambio por eventuales beneficios económicos. Dijo que jamás se lo sugirió ni que jamás se lo insinuó. Esto para descartar, su señoría, lo que podría llamarse un acuerdo tácito. Tampoco se reprocharon, su señoría, sus ausencias en la Cámara de Diputados, su no integración, teniendo de pleno derecho a hacerlo, de la comisión mixta, ni tampoco se le reprochó su voto final contra la ley de pesca. Según la acusación contra Corpesca, Marta Isasi habría cometido 5 delitos de cohecho. Los primeros, en cómo está ordenada la acusación, los primeros 4 se refieren a Zavala. Y el quinto se referiría al del Correo de los 40. Entonces, cronológicamente, el primer cohecho que se imputa a Francisco Mujica para Corpesca es de diciembre del año 2011. Eso es muy relevante para esta defensa. El segundo sería el de meses anteriores a julio del año 2012, que es del Correo de los 40. Y el tercero, el cuarto y el quinto corresponden a los de febrero de 2013, marzo de 2013 y abril de 2013 de Zavala. Entonces, recordemos, su señoría, que por la ficción que antes señalé en esta acusación, no se menciona el acuerdo basal o inicial que sí se imputa en la acusación contra Marta Isasi, que es previo al año 2010. Como la acusación se hace
Respecto de cohechos antecedentes, o sea, a cambio de realizar y no por haber realizado, se deben descartar todas las conductas que aparecen en la acusación contra Corpesca, o sea, por el soborno de Francisco Mujica, que hayan ocurrido antes de diciembre del año 2011. O sea, todas las conductas que aparecen en la acusación deben ser descartadas porque el primer cohecho que se imputa es de diciembre del año 2011. Entonces se tiene que descartar todo lo que aparece en la acusación contra Corpesca, que se refiere a conductas que van desde el 12 de mayo de 2010 hasta el envío de un PowerPoint de 14 de junio del año 2011. Porque la verdad, del PowerPoint de 14 de junio del año 2011, que son las conductas que aparecen en la acusación contra Corpesca, pero que son anteriores al primer cohecho que se le imputa a Corpesca, que es de diciembre de 2011. ¿Y qué es lo que creemos nosotros que ocurrió, su señoría? Nosotros creemos que simplemente a la acusación se le quedó pegado todo lo que eventualmente sería una consecuencia de los cohechos del año 2000, del cohecho supuesto del año 2009. O sea, quien redactó la acusación, a pesar de decir que el primer cohecho es del año 2011, mantuvo los hechos que habían ocurrido el año 2010 y 2011, solo porque provenían de la acusación contra Martí Sassi. Y estimamos que no se presentó en este juicio prueba que conecte las supuestas solicitudes, en las fechas en que señalé, con actos posteriores de Martí Sassi. Porque el Ministerio Público, ya descartado los hechos del año 2011 y 2010, no probó que en cada una de las fechas en que indica que son constitutivas de soborno, se incurrió en una acción u omisión del parlamentario siempre posterior. Y como ya dijimos, la Fiscalía omitió completamente realizar diligencias u obtener pruebas respecto de encuentros o conversaciones que suponen cada cohecho. Entonces, a lo que acude la Fiscalía, su señoría, es a meramente listar y documentar todo lo que hizo Martí Sassi en el Congreso, en el periodo que tenga relación con la pesca. En el mismo estilo, diría yo, que lo que leí hace un rato atrás de lo que decía el fallo de la Corte de Apelaciones de Coyhaique. Esto es que no basta con simplemente listar unas participaciones sin que se acredite el acto concreto a cambio de la dádiva. Entonces, su señoría, este listado de conductas que se describen en la Fiscalía, en la acusación, nos parece que van en la línea de esta falacia de la causalidad y que se escuda en esta inaplicable teoría de la infracción de los deberes genéricos. Como ya dije, un ejercicio lógico e indispensable para acreditar los delitos es que había que probatoriamente determinar qué conductas ocurren después de cada cohecho. Esto no lo declaró ninguna persona, ni el policía a cargo de toda la investigación, ni ningún documento nos muestra de manera clara e inequívoca una conducta después de cada cohecho imputado. Es decir, no se probó ninguna venta de un acto. Y vamos viendo, su señoría.
Primero, el primer cohecho que se le imputa, el primer soborno que se le imputa a Francisco Mujica es el del mes de diciembre del año 2011. El pago de 3 millones a Esteban Zavala. Según la acusación, en este preciso mes y año, no puede ser en otra época, Marta Isasi le solicitó a Francisco Mujica la suma de 3 millones de pesos, a cambio de que se ejecute una conducta futura. Como es la tónica de la acusación, no se describe ningún encuentro, conversación o comunicación, ni mención, solamente se describe la emisión de la boleta. Ninguna, no se dice ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Lo único que se indica, como ya dije, es que hay una boleta ideológicamente falsa de 7 de diciembre de 2011 de Esteban Zavala en un cuadro que aparece en la acusación y que muestra que es de 7 de diciembre de 2011. No se demostró tampoco que estos 3 millones de pesos hayan llegado de forma alguna a Marta Isasi. Y como ya dije, como se imputa este cohecho, el beneficio era para sí, no para Esteban Zavala, es para Marta Isasi. Si hubo además una fiesta o algo que solventara estos 3 millones de pesos y que haya dado popularidad o proselitismo para Marta Isasi, tampoco sería constitutivo de delito, porque en esa época solamente el beneficio económico era constitutivo de delito y no el beneficio económico o de otra naturaleza. Pero en este episodio de diciembre de 2011, la Fiscalía se equivoca rotundamente. Acá nos encontramos frente a un ejemplo palmario de una deficiente investigación que culmina en una deficiente acusación. De la acusación se dice que este cohecho ocurrió en el mes de diciembre de 2011 porque se emitió una boleta el 7 de diciembre de 2011. Pero de lo que incluso señaló el Ministerio Público en sus alegatos de clausura, se presentó en el juicio un correo, que es el documento común 155A, que fue incorporado el 23 de abril del año 2019, de Francisco Mujica a Marta Isasi, de 17 de noviembre de 2011. Y este correo implicaría una eventual solicitud. Que incluso podría haber sido anterior a este correo, puede haber sido de septiembre, octubre de 2011, no lo sabemos. El documento que también presentó la Fiscalía, 155B, incorporado el 24 de abril del 2019, es una cadena de correos de 24 y 25 de noviembre de 2011, de Marta Isasi a Francisco Mujica, que quiere que atienda a su jefe de gabinete. Y luego, el documento común 155C, también incorporado en esa misma fecha, es un correo de gabinete@isasi a Francisco Mujica, que remite una boleta de 29 de noviembre del año 2011, la boleta número 35, que sabemos, su señoría, que fue anulada y no pagada. Y finalmente se incorporó el documento 155D, el 4 de junio el 4 de junio de 2019, que se adjunta una boleta electrónica de Francisco Mujica a Francisco Mujica y a Esteban Zavala, que es la siguiente en el talonario de Zavala, la número 36, y esta vez sí de 7 de diciembre de 2011. Dicho sea de paso, así es como llegan las boletas electrónicas, su señoría, por correo electrónico, no con papelitos. Bueno, pero ¿qué nos demuestra todo esto, su señoría?
No simplemente que la acusación dice que hay un cohecho en el mes de diciembre del año 2011 por el solo hecho de que hay una boleta de 7 de diciembre de 2011. No solo demuestra un error en cuanto a la fecha de comisión del delito. Esto nos demuestra, su señoría, que la Fiscalía, para hacer su acusación, y así como está este caso, ocurre en todos los otros, lo único que consideró fue la fecha de la emisión de la boleta. Si el Ministerio Público hubiese hecho una investigación acabada, habría tenido que imputar en la acusación un cohecho en el mes de noviembre del año 2011. Porque como ya vimos, el cohecho es un delito de mera actividad. Y como dijo expresamente el Consejo de Defensa del Estado, el 11 de octubre, en su alegato de clausura, y con mucho énfasis, la efectiva recepción de los dineros es irrelevante. Entonces, es evidente, magistradas, que esta es una imputación inexacta, y demuestra esta mala praxis que utilizó la Fiscalía en cuanto a simplemente listar las boletas y asimilarlas a un cohecho. No se puede dejar pasar, su señoría, a la Fiscalía que hagan estas imputaciones inexactas. Creemos que no se puede. No se puede dejar pasar que el órgano persecutor, su señoría, baje su estándar de exactitud y precisión en sus acusaciones. Y esta rigurosidad, su señoría, no dice solamente relación con el principio de congruencia y de legalidad en el sentido más estricto, sino que también dice relación con el ejercicio de defensa, con el correcto ejercicio de defensa. Porque una defensa, magistrada, se prepara para una conducta de soborno, para defenderse de una conducta de soborno de fecha 7 de diciembre de 2011, que dice relación con una boleta número 36, y no se prepara para rebatir una solicitud previa, su señoría, única, anterior, y que dio lugar a otra boleta, a la 35, y que, como ya dije, por un accidente ocurre en diciembre de 2011. Esto es como que haya una solicitud, su señoría, de dinero a un funcionario. Imaginemos en un caso en que sí se pida algo a cambio y que el funcionario queda en enviarle la boleta, pero el parlamentario se enferma y pasan 3 meses y le manda la boleta 3 meses después. En ese caso, la Fiscalía imputaría que el cohecho ocurrió cuando se emitió la boleta y no cuando se hizo la solicitud. Y esto es contradictorio con lo que dispone el artículo 248 bis, que es un delito de mera actividad, no es un delito de resultado. Y lo peor de todo, su señoría, perdone que lo diga, pero es que existe evidencia sustancial, palmaria, que la Fiscalía tenía estos documentos. Los documentos 155A, B, C, D, los acompañó la Fiscalía. Tenía los documentos, tenía la base para haber corregido de alguna forma su acusación. Y no lo hizo. Lo que hace simplemente, su señoría, es el trabajo sencillo de igualar boleta con cohecho. A esto nos referíamos, señoría, en los primeros días, el día de ayer, perdón, con que esta es una investigación deficiente que devino en una acusación deficiente. Y luego, ¿cuál conducta se puede, si no sabemos bien la fecha, cuál conducta posterior de la diputada Isasi podría ser atribuida a este supuesto cohecho? Antes, con la acusación, uno tendría que solamente buscar las conductas de la diputada Isasi ocurridas después del 7 de diciembre de 2011. Ahora, con lo que se descubre en el juicio, habría que ponerse a
revisar las conductas anteriores al 7 de diciembre de 2011, porque sabríamos que la solicitud, si es que hubiese existido y fuera así, no sería de diciembre de 2011. En todo caso, su señoría, lo más cercano a diciembre de 2012, de parte de 2011, perdón, de parte de la diputada Isasi, en la acusación, lo más cercano temporalmente, es una conducta del mes de enero de 2012, dice la acusación específicamente el día 9 de dicho mes, en que Francisco Mujica hace llegar a la diputada Isasi una presentación en formato PowerPoint que resume la posición de la Asociación de Industriales Pesqueros del Norte sobre la ley de pesca a esa fecha ya en tramitación. No existe ninguna prueba, su señoría, de un acuerdo en el sentido de que la diputada, después de este supuesto pago de los 3 millones que ya sabemos que no ocurrió, que el eventual cohecho no ocurrió en diciembre de 2011, pero no hay ninguna prueba de que se habrían comprometido en que ella iba a recibir este documento u otros documentos. De hecho, mucho antes de este cohecho imputado a Corpesca, existen otros correos que se enviaron a Marta Isasi, como el que ya dije de 14 de junio del año 2011, que es el documento común número 2, incorporado el 22 de abril del año 2019, que también es un PowerPoint. Además, su señoría, como bien lo dijo la defensa de la señora Isasi, este PowerPoint, que es la prueba documental, como ya dije, número 2, resume la propuesta de ACIPNOR y es enviado, su señoría, por Francisco Mujica a varias personas, incluido la Subsecretaría de Pesca, su señoría. ¿Qué sentido tendría que se haya solicitado un beneficio económico en diciembre de 2011, que no sabemos la fecha, en verdad? Sabemos, en efecto, que no fue en diciembre del año 2011. ¿Qué sentido tendría solicitar estos 3 millones para que en enero de 2012 la diputada Isasi reciba un PowerPoint con la posición de ACIPNOR que antes también ya había recibido y que se enviaba a todas las personas, su señoría? Además, como ya adelantamos, la conducta tiene que ser del funcionario, no es constitutiva del delito de cohecho la conducta del particular. El recibir un documento no puede ser constitutiva de una acción típica, antijurídica y culpable de la diputada Isasi. Es un acto del particular, el que envía es el particular, y está alejado eso al soborno o al cohecho. Y en esto concordamos plenamente con todo lo que dijo la defensa de Marta Isasi, su señoría, respecto de la nula trascendencia de este correo, su señoría, y en cuanto al cohecho, concordamos plenamente con la defensa de la diputada Isasi en que estos dineros no llegaron al patrimonio de la diputada Isasi. Y en este punto, su señoría, porque en este punto de que la fecha del cohecho sea de diciembre de 2011, pero la verdad es que no fue en diciembre de 2011, sino que eso fue un accidente, su señoría, y relacionado a la mala investigación, su señoría, quisiera citar lo que dijo don Edson Figueroa, el 28 de mayo del año 2019, en una consulta que le hace el propio tribunal. Esto clarifica, su señoría, la visión de túnel que ya señalamos, su señoría. Le pregunta el tribunal:
Segunditos. A mediados de 2013 le tomó, perdón, estoy tapando la cara. A mediados de 2013 le tomó declaración a Mujica, que estaba con su defensor y que dio cuenta de los antecedentes de cómo se suscitaron los pagos cuyos montos fueron para la campaña de ISACI. Esta afirmación, que los montos fueron para la campaña de ISACI, ¿lo dijo Mujica o es una apreciación suya? Responde Edson Figueroa, no, es lo que los hechos establecidos por nosotros. El tribunal le vuelve a preguntar, ¿es una apreciación suya? Y Edson Figueroa responde, correcto, más que una apreciación conforme a todos los antecedentes que tuvimos. El segundo supuesto cohecho. Son las 12:30 horas. Vamos a dar por terminada la audiencia del día de hoy para continuar mañana, viernes 13 de noviembre a las 9 horas. Pero antes de irnos le voy a solicitar al abogado de Corpesca que se encuentra exponiendo en cuanto a la proyección de su alegato a los efectos de que este estrado después pueda programar lo solicitado el día de ayer. Muchas gracias, señoría, por consultarme. He estado revisando lo que me queda y cuánto he avanzado y estimo que terminaré el día jueves de la próxima semana. Bueno, el tribunal con este dato entonces va a programar lo venidero y oportunamente dará cuenta de ello a los restantes intervinientes. Hasta mañana, que tengan buena tarde. Mañana. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta mañana, si Dios quiere. Hasta luego a todos los intervinientes. Don Eric, que tenga buena tarde. Hasta luego, que esté muy bien.